Es de ley, con Juan Luis Montero. Cerrado. Mi querido amigo Juan Luis Montero, el abogado de este programa, buenas tardes. Mi querido Francisco Sea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, un gusto saludar a todo el auditorio y dejando un poquito el día a día, tanto jurídico como político y todo aquello que involucra a nuestros órganos, tanto el judicial, ejecutivo y legislativo. Vamos a algo que nos han pedido y que es, si es el contrato como tal, la cultura de tener las bases claras, de tener los procedimientos perfectamente establecidos por escritos en cualquier relación jurídica, es decir, en una compraventa, en la contratación de un servicio, en la contratación de un trabajador, en todo momento, cuando nosotros vamos a realizar una operación en donde yo voy a recibir algo, voy a pagar algo, voy a generar un acercamiento con una persona para efectos de una prestación de servicio o de adquirir un bien a cambio de otro, o incluso de dar algo de manera generosa sin recibir una contraprestación. ¿Qué creen? Les digo a todo el auditorio, existe el contrato, Paco. No hay cultura de dejar por escrito lo que se va a establecer. Por ejemplo, imagínate en lo familiar, ¿sí? Los divorcios, las separaciones, la guardia y custodia, las visitas, tienen que quedar perfectamente establecidas a detalle, cuidando cualquier laguna que pudiera prestarse para poder tener un conflicto. El contrato es la antesala a un juicio y entre mejor esté el contrato, entre mejor esté hecho este documento en donde se van a establecer las bases, va a ser más fácil poder hacer valer mis derechos y conocer mis obligaciones en un juicio. Entonces, efectivamente hay que leer hasta las letras chiquitas. Lo que sucede en México es que ni siquiera leemos, ya deja las letras chiquitas, no leemos el contenido, las letras grandes, lo que establece, cómo se va a dar el detalle del cumplimiento de lo que tengo que hacer, de mis obligaciones y de los derechos que se generan cuando yo firmo un contrato. ¿Es llevarlo a notario público? No en todos los casos. Hay alguno, una compraventa, va a requerir que se lleve una formalidad y se haga ante un notario público y se inscriba, pero siempre un documento en un arrendamiento, en una permuta, en una compraventa, en cualquier relación jurídica es indispensable. Señores, tenemos que crear la cultura de dejar perfectamente clara esa relación jurídica en un papelito. Aquel refrán o aquel dicho de papelito habla es muy cierto, ¿sí? Pero conocerlo, no comprar el machote, no pedirle a la inteligencia artificial y no pedir o imprimirlo o comprarlo en la papelería, aquel machote que creemos que con eso es suficiente para poder tener resuelto en algún momento alguna problemática o algún incumplimiento que suceda o que se genere de ese contrato. Entonces, es bien importante hacer un contrato a la medida. Y para eso hay que consultar a un abogado. ¿Sí? El abogado les va a ayudar a hacer perfectamente a la medida este contrato, este documento, en donde se va a establecer esos detalles de esa relación, ¿sí? Y entonces poder firmarlo, ¿para qué? Para estar asegurados. En todos, hay contratos de adhesión, ¿no? Es decir, hay contratos en que no nos queda otra. Ya voy a contratar un seguro, pues aunque lo leas, si les digo no, pues me van a decir, bueno, entonces no firme. Bueno, tendré que firmar, ¿sí? Tener que firmar, pero el hecho de leerlo quiere decir que soy consciente tanto de los beneficios, de mis derechos, como aquellas obligaciones, aquello que tengo que cumplir. Y ahí viene perfectamente el instructivo en los convenios que se firman sobre qué pasa si una de las partes no cumple con el convenio y cuáles son esos detalles que tengo que tener muy claros para que, no se vean vulnerados mis derechos. Hoy no firmamos absolutamente nada. Hoy todo es de palabra y cuando llega el momento de estar ante un juez, tratar de resolver el conflicto, pues es ahí donde nos hace falta y digamos, ¿por qué no lo establecí como debe de ser? Entonces, generemos esa cultura, mi querido Paco, de tener todo por escrito, de darle el tiempo para que jurídicamente estemos asegurados y que no sea, reitero, que no sea algo que es machote, que es para todos, que me lo hizo una persona para que rápidamente firmara, sino que le demos
la exactitud a cada una de las cláusulas, a cada una de las observaciones que se deben dar, a la forma de pago, en el lugar de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos cultura de poder blindar nuestra situación ante una operación con tintes jurídicos, mi querido Paco. Muy bien, pues mi querido Juan Luis, a ver si después platicamos también de los contratos que aceptamos en las diferentes aplicaciones de los celulares, porque la verdad es que no tenemos ni idea de las tonterías que hacemos. Te mando un abrazo, nos corta la computadora. Gracias.